Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Iglesia, un abrazo especial. Dios les cuide demasiado. Es un privilegio poder dirigirme a ustedes, como siempre se los digo, porque es un privilegio poder tocar temas bíblicos, entendiendo que estamos tocando la mente de Dios, la mente escrita de Dios, lo que Él dejó para sus hijos. Y siempre he creído que hay que hacerlo con mucha responsabilidad, siempre pidiéndole al Señor los que intentamos hacer este acercamiento teológico para poder aplicar una homilética quizá correcta. Siempre creo que es muy pertinente pedirle al Señor, y yo lo hago antes de predicar. Aquí siempre nos dedicamos a la predicación, pero antes de predicarte yo oro y le encomiendo al Señor que, en señal del profeta Isaías, pase el carbón por mis labios, porque si hay algo que yo tenga en mi mente, en mi corazón, una idea preconcebida que no tiene que ir en la predicación, es mejor que Dios la saque. Porque yo quedo más contento con que vos te vas con lo que Dios tenía por decir, no con las ideas que yo como líder intenté pues extractar del pasaje bíblico. Entonces, oremos un tiempito, oremos y le pedimos al Señor que nos bendiga en este tiempo, ¿ok? Señor, yo quiero darte gracias por este tiempo en el cual tú nos permites escudriñar tu palabra. Gracias, Padre Celestial, aún por este tiempo que estamos atravesando como ciudad, como departamento, como país. Gracias por este tiempo en el mundo, porque esto ha hecho que la iglesia de diferentes maneras reaccione. Gracias, Padre Celestial, aún por este tiempo de dificultad.
Y parece necio quizá agradecerte por este tiempo en el cual estamos atravesando una pandemia, pero entendemos por tu palabra que en el tiempo de dificultad nuestra fe se fortalece, nuestra fe se vuelve más robusta, nuestra confianza en ti se acrecenta también. Entonces, gracias, Papito Dios, porque la verdad, tú no has faltado a tu palabra. Hemos tenido demasiadas dificultades en este tiempo. Nuestras finanzas han bajado. No podemos tener los mismos privilegios que antes. No podemos estar en la calle todos los días como antes placenteramente lo hacíamos. Algunas personas, Padre Celestial, han perdido su empleo. Algunas personas llevan meses sin poder recibir algo de salario. Pero con todo y eso, Padre Celestial, siempre hemos tenido un bocado de pan en la mesa y esto hay que agradecerlo. Gracias, Padre Celestial, porque nunca nos hemos ido a la cama con el estómago vacío. Así sea con la comida más sencilla, hemos algo tenido para poder alimentarnos. Y eso es porque tu mano se ha extendido. Yo clamo a ti para que tu misericordia se siga extendiendo sobre cada una de las personas y para que tu amor y tu poder jamás se alejen de nosotros. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, hemos orado a ti, Padre Celestial. Amén y amén. Iglesia, desafíos de la fe, bajo ese título vamos a trabajar en esta hora. Desafíos de nuestra fe. Lucas capítulo 17, versículo 5. Lucas capítulo 17, versículo 5. Si usted desea puede buscarlo en su casa. El texto es muy corto, la verdad, y yo creo que usted se lo sabe. De pronto no se lo sabe literal, pero usted esto lo ha escuchado en canciones, lo ha visto en películas, lo han predicado en las iglesias, en los diferentes templos. Usted sabe de qué vamos a hablar, así de sencillo. Entonces, si usted no lo encuentra, no tiene una Biblia en su mano, no se sienta mal porque es un texto de los más fáciles de la palabra, ¿ok? La palabra del Señor, hablando de desafíos de fe, que es nuestro título para hoy, dice de la siguiente manera en Lucas 17:5. Y los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. Y el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrás decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. De eso vamos a predicar. Mira qué riesgo el que estoy corriendo. Hay desafíos de nuestra fe. Oiga, en estos tiempos, nuestra fe sí que está siendo desafiada, ¿no? Hay una conducta tipificada en el ser humano. Cuando las cosas se ponen mal, casi siempre empieza a dudar de Dios. Es la verdad. Voy a colocarte un ejemplo para que no debatamos mucho en el tema. Porque de pronto usted puede decir: no, mi confianza sigue siendo la misma. Algunas veces nuestra confianza baja, es la verdad. Juan Bautista, vámonos con este gran ejemplo, ¿no? Juan Bautista, del cual el Señor Jesús dijo que de los nacidos de mujer ni antes ni después había un profeta tan grande como él. Siempre dijo: yo los bautizo con agua para el bautismo de perdón y arrepentimiento. O sea, es un bautismo de arrepentimiento y perdón de pecados. Pero viene uno más poderoso después de mí. Ese lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. Hablando del Señor Jesús. Un día lo vio a lo lejos. Dijo: yo no soy digno de desatar ni la correa del calzado de ese varón. Él estaba absolutamente convencido que el Señor Jesús era el Cristo quien venía a salvar. Y un día Juan lo meten preso. Y cuando Juan tuvo el tiempo de dificultad, casi digo esto en un lenguaje muy vallecaucano. Casi digo, ay hombre, perdón iglesia, casi digo, voy a decirlo, pero después lo digo de la manera un poco más tranquila. Casi digo, cuando a Juan lo encarcelaron, casi digo, se le metió el nervio, papi. Casi digo eso. Se le metió el nervio, es que, bueno, me puso pues nervioso y todo, pero digámoslo de la forma un poco más bíblica, no tan americana de Américo, ¿no? Entonces, cuando se le metió el nervio, ay no, perdón, cuando a Juan lo toman preso, toda la seguridad que él tenía de Cristo, que ese era el Cristo el que bautizaba con Espíritu Santo y fuego, pero cuando lo meten preso y está al punto de la muerte, como no se hacía un milagro para él que, bueno, sácame de la cárcel, vení, visítame, él le manda a decir y entra como en esa crisis de duda y le dice: venga, usted verdaderamente es el Cristo que vino a traer libertad a los cautivos el año del jubileo, pues, o usted es un charlatán.
Juan Bautista, el que más estaba seguro de Cristo, cuando estuvo en tiempo de dificultad, su fe, dudó un poco en su fe. Y si esto le pasó a Juan Bautista, no es consuelo de tontos, pero te puede pasar a vos y me puede pasar a mí, que de hecho nos va a pasar. Esto no es debatible. Todos hemos tenido crisis de fe. Y cuando yo estoy pensando de desafíos de fe, hablando de estos dos versículos, en estos tiempos sí que es muy pertinente que nuestra fe sea desafiada. Lo que yo le ruego y le pido al Señor es que este desafío de fe no fracture tu fe y no te haga retroceder en tu fe, sino que te haga avanzar. Vamos a analizar dos puntos de predicación, van a ser analizados el día de hoy, vamos a analizarlos. Hablando de desafíos de fe. Primer punto de predicación. Vamos a revisar el porqué de la petición que le hacen los discípulos. Aumentanos la fe. Ok. Lucas 17:5 dice: y los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. La pregunta que vamos a intentar responder acá, si encontramos la respuesta o no, pues no sé, pero aventurémonos. ¿Por qué los discípulos le piden al Señor Jesús que les aumente la fe? Nosotros podríamos tener varias respuestas y lo mejor del tema, no es lo peor, lo mejor del tema es que las respuestas que usted y yo podamos tener pueden ser correctas. Él en los versículos anteriores les está diciendo: ustedes van a tener algunos tiempos de dificultad. Entonces puede ser que él dijo aumentanos, o sea, que ellos pidieron que les aumentara la fe porque venían tiempos duros, ¿cierto? Los versículos anteriores, este capítulo arranca diciendo: ustedes van a tener tropiezo en el mundo, entonces por eso quizá le pedimos que nos aumente la fe. Usted puede tener su respuesta, yo puedo tener la mía. Todas pueden ser correctas, es la verdad. Es de los textos bíblicos que no hay una sola respuesta, sino que varias respuestas pueden ser correctas. Pero, así no tengamos una respuesta correcta, sí podemos ver un patrón o algo repetitivo en los discípulos. Ustedes recuerdan que los mismos discípulos que aquí le dicen aumentanos la fe, también un día por allá en Lucas 11 le dijeron al Señor Jesús: enséñanos a orar. Pero no únicamente los discípulos que aquí en Lucas 17 le dicen aumentanos la fe, y por allá en Lucas 11 le dicen al Señor Jesús: enséñanos a orar. Un día por allá en Juan 14 le dijeron: muéstranos el camino al Padre. Ay, espérate. Nosotros no podemos saber exactamente el porqué de la petición, que es el primer punto de predicación. El porqué de la petición de aumentanos la fe. Quizá no lo podamos saber a ciencia cierta. Lo que sí podemos saber a ciencia cierta es que los discípulos, así fueran pecadores, los discípulos así metieran la pata, los discípulos así se equivocaran casi que a diario, tenían una sola intención y era de crecer espiritualmente. Muéstranos el camino al Padre, enséñanos a orar, aumentanos la fe. Los discípulos casi siempre tenían esta intención de así se estuvieran equivocando. Siempre intentaron hacer crecer su nivel de fe. Y aquí no es la excepción. Aumentanos la fe. Vale hacer una pregunta para usted y para mí. Cuando abres tu boca para pedirle algo al Señor, ¿qué le pides? Porque las necesidades que los discípulos sintieron en ese momento tienen una característica. No tenía que ver nada con lo físico. Un día por allá Juan y Jacobo, y en la otra versión, en el otro evangelio, perdón, dice que fue la mamá la que les pidió: concédenos que en tu reino uno se siente a la derecha y otro a la izquierda. La única vez que pidieron como una cosa material, por decirlo de alguna manera. Pero te das cuenta que un común denominador en los discípulos es que siempre que abrían su boca para pedirle algo al Señor, estaban pidiendo algo espiritual. Claro que sí. Y es de estos textos bíblicos, estamos predicando de 2 versículos. Creo que soy hasta irresponsable por no leer todo el capítulo para entender todo el contexto, y perdón por eso. Pero en 2 versículos Dios nos está dando una enseñanza bien tremenda. Cuando los discípulos abrieron su boca para poderle pedir algo al Señor, no le pidieron cosas materiales. Siempre los discípulos, ¿qué le pidieron al Señor Jesús? Enséñanos a orar, aumentanos la fe y muéstranos el camino al Padre. Pregunta. Creo que me voy a meter en problemas, pero es necesario. Hombre, ¿cuántas veces
el Señor Jesús le hizo algún tipo de favor a sus discípulos. Si usted y yo revisamos, al único discípulo que el Señor Jesús le hizo un favor material como tal o físico fue a Pedro cuando le sanó la suegra. De resto, a ninguno de los otros 11 el Señor Jesús le hizo un favor. O sea, al Señor Jesús le salían leprosos al camino. Al Señor Jesús le salían cuadraplégicos al camino. Había hombres de 38 años que tenían alguna enfermedad y estaban en un lecho. Le salían ciegos al camino. Había mendigos en el camino. Mujeres con flujo de sangre en el camino. Personas endemoniadas en el camino. Cuando fue a Gadara, el endemoniado gadareno, la mujer encontrada en adulterio. Y él siempre hacía favores, hacía milagros. Pero te das cuenta que una particularidad de los 12 es que nunca recibieron nada del Señor. A ver, seamos estrictos, la salvación la recibieron, que fue lo más importante, y la parte interna, que es la espiritual. Pero estamos hablando de los favores físicos, de lo externo, de lo de afuera, de lo palpable, de lo tangible. ¿Cuántas veces el Señor Jesús le hizo un favor a sus discípulos o un milagro? Cuando usted y yo revisamos eso, vamos a decir, exceptuando que le sanó la suegra a Pedro, nunca le hizo un favor a los discípulos. Aquí hay dos reflexiones. La primera, nunca le hizo un favor a sus discípulos porque cuanto más cerca estés del Señor Jesús, menos necesitas de sus favores para poderle seguir. O sea, porque ya no sos un niño, sos un discípulo maduro, o madura, pues, sos una discípula madura. Nosotros no podemos caer en los vacíos de andar siguiendo al Señor por lo que nos proporciona y por lo que nos da. O sea, nosotros tenemos que tener la actitud del apóstol Pablo. Yo he sabido vivir en la opulencia y en la riqueza, pero también en la miseria y en la pobreza. O sea, yo no tengo necesidad de seguir, o sea, yo no sigo a Cristo por los milagros que Él me proporcione. A Cristo se le sigue si te sana o no te sana, si te da dinero o no te da dinero, si conseguiste el empleo por el cual estabas orando o no conseguiste el empleo, si se te acabaron los ahorros o no, si entraste a la universidad o no, si ganaste el año o no lo ganaste. O sea, nuestro servicio, amor y seguir al Señor Jesús y a Dios no tiene que ver con los favores que ellos nos proporcionen. Esa es la primera respuesta. El Señor Jesús nunca le hizo un milagro a los discípulos. ¿Por qué? Porque entre más cerca estás de Cristo, no necesitas de sus favores para poderle seguir. O sea, nosotros le seguimos por su esencia. No le seguimos por lo que nos pueda proporcionar como tal. Los discípulos tenían algo en particular. Los discípulos siempre optaron por la parte espiritual. Muéstranos el camino, enséñanos a orar, aumentanos la fe. Son cosas que no son materiales. Pregunta para pasar al segundo punto de predicación. Y si nosotros revisamos nuestros devocionales diarios, la oración que le hacemos al Señor todas las noches o todas las mañanas, que bueno, si no lo haces, te invitamos a que le metas ahí sabroso, hay que orar, ¿no? Buen punto para poder revisar tu oración. ¿Qué tanto de la oración que le haces al Señor es para pedirle cosas espirituales? ¿Y qué tanto de la oración que le haces al Señor es para pedirle cosas materiales? Y no entremos en falsas humildades acá, porque es lógico. Porque usted va a decir, pero en este tiempo de pandemia, ¿qué más le pide al Señor? Que me dé la plata para la luz, para el agua, para el arriendo, para plata para el colegio de los muchachos, plata para la pensión, plata para el carro, plata para la gasolina, plata para la comida, plata para todo. Yo lo que estoy intentando decir, o sea, estás en tiempo de crisis y podés pedirle al Señor eso, sí. No estoy diciendo que, o sea, no estoy satanizando el pedirle cosas materiales al Señor. Lo que te intento decir es que el ejemplo que nos dejan los discípulos, que casi siempre que abrieron su boca fue para pedirle cosas que eran no materiales. Esta es una muy bella enseñanza. Señor, auméntame la fe. A Dios es bueno decirle eso. Pero siempre estamos pidiendo Señor, dame plata, dame un empleo, dame un trabajo, dame cosas materiales. Y lo que muchas veces necesitas es que tu fe sea aumentada para que en el momento que no tengas trabajo, que no tengas un empleo fijo, que no tengas dinero, la fe que le pediste que te aumentara en tiempo pasado sea lo que te soporte en el tiempo de dificultad. ¿De qué te sirve pedirle cosas materiales al Señor si tu fe no ha sido aumentada? Es un mejor negocio pedirle al Señor que te aumente la fe para cuando venga el momento de crisis lo podamos atravesar. Pero ¿de qué te sirve pedirle al Señor mucho dinero y muchas cosas materiales si tu fe no está en la roca que es Cristo?
Porque cuando llegue el momento de la dificultad, te vas a dar cuenta que tenías muchas cosas materiales, pero tenías poca fe. Y la fe es la que te ayuda a pasar los tiempos de dificultad, no las cosas materiales. ¡Ja! Las cosas materiales algún día van a faltar. Nosotros vivimos en un país hermoso llamado Colombia, pero hemos tenido algunas tragedias. Nada más mencionemos una, ¿no? La de Armero. La tragedia de Armero demuestra que lo material no es que valga mucho, ¿no? En un momento llega alguna de estas fallas geológicas, se lleva a un pueblo y lo desaparece totalmente. Y todos tus ahorros pueden quedar ahí clavados en ese desastre natural. Pero cuando tu fe está puesta en Cristo, esto sí es un asunto diferente. ¿Qué nos enseñan los discípulos? A que siempre que abrían su boca pedían cosas que no eran físicas, pedían cosas que no eran materiales. Muéstranos el camino, enséñanos a orar, aumentanos la fe. Siempre estaban con algo espiritual para pedirle al Señor. Revisa un poco tu oración. ¿Qué es lo que más le pedías al Señor? ¿Cosas espirituales o cosas materiales? Primer punto de predicación, el porqué de la petición, hablando de los desafíos de la fe. Y el segundo punto de predicación tiene que ver con el porqué de la semilla de mostaza, ¿cierto? El porqué de la semilla de mostaza. Esto está en películas, en canciones, canales televisivos y radiales, está en musiquita, está en merengue, en salsa, está en todo. Lucas 17:6. Y el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Es de los pocos versículos que aparecen, bueno, yo voy a decir de los pocos por no arriesgarme a decir el único, porque de pronto usted lee por ahí en su casa otro pasaje y aparece en un solo versículo dos tipos de árboles. Entonces yo, para no decirle es el único versículo, porque me puedo estar equivocando, voy a decirle es de los pocos versículos, aunque te confieso de corazón que creo que es el único versículo. A no ser cuando el Señor hace alguna alusión en el Antiguo Testamento cuando están reconstruyendo el templo, que venían cedros, por ejemplo, y ahí se puede combinar con otros, ¿no? Entonces venían cedros, venían algunos robles, por ahí puede ser. Pero de resto yo no recuerdo otro versículo que en un solo versículo tenga dos plantas o dos ramificaciones como tal, hablando de árboles. El porqué de la semilla de mostaza, o sea, ¿cuál es la intención de Dios de decir que tu fe tiene que ver con la semilla de mostaza y tiene que ver con el árbol sicómoro? Es raro, pero vamos a intentar analizarlo. ¿Por qué nuestra fe debe estar relacionada con la semilla de mostaza y con el sicómoro? Cuando uno revisa las características, se da cuenta que el Señor no dijo esto a la loca. Porque es que nosotros muchas veces pensamos que lo de la Biblia son cosas que están puestas como ahí, que Él las dijo como porque sí, y no. Mira, el Señor Jesús puede haber utilizado un árbol, por ejemplo, como el roble o el cedro, para reconstruir el templo. Árboles muy importantes. El Señor Jesús pudo utilizar gofer. Recuerda que se menciona una sola vez cuando Dios le dice a Noé que haga el arca. Le dice, hazte un arca de madera de gofer, bueno, de gofer porque no tiene acentuación, de madera de gofer, y dice, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. El gofer aparece una sola vez en la palabra del Señor. Y fue muy resistente, o sea, para aguantar este diluvio, imagínate. Entonces él hubiera podido utilizar cedro, pino, gofer, pero él dice mostaza y sicómoro. Y uno dice, ¿por qué no utilizaste otros? Que son en su característica quizá un poco más robustos y más fuertes. Él tiene una intención. ¿Por qué él relaciona tu fe con la mostaza y con el sicómoro, con el árbol sicómoro? Características de la mostaza, porque la mostaza significa proyección. Su semilla es una de las más pequeñas. Yo de pronto fallé. Yo aquí en la sala de mi casa tengo semillas de grano de mostaza. Las tengo en una bolsa Ziploc y son una maravilla porque son bien diminutas, ¿no? Y cuando uno hace la relación de las semillas que yo tengo aquí en mi casa, que usted ha visto semillas de mostaza también, y busca el árbol, bueno, que no es un árbol como tal, es como una maleza, perdón por decirlo así, pero se riega de una forma y uno dice, ¿cómo es que esta semillita puede llegar a crecer de esta manera?
porque crece demasiado. Características de la mostaza, hablando de la proyección. ¿Qué es lo que Dios quiere al decirte que tu fe tiene que ser como un grano de mostaza? Es una semilla muy pequeña, ya lo definimos, pero se reproduce con gran rapidez. Así quiere Dios que sea tu fe. Se extiende sin control hacia todas las partes. Así quiere Dios que sea tu fe. Crece en prados, terrenos baldíos, a la vera del camino, en terrenos soleados y ligeramente seco. Conclusión: la semilla de mostaza puede crecer en terrenos muy abonados y muy refrescados por agua o en tierra que sea más o menos inhóspita. Así quiere Dios que sea tu fe. O sea, que tu fe no esté variando, que porque si estás bien o mal, tu fe siga siendo la misma. Que tu fe no tenga que ver por si estás en un terreno bueno o en un terreno malo. ¿Qué otra cosa tiene la semilla de mostaza? Dice: su fruto beneficia a todos. Cuando el Señor Jesús dice que tu fe tiene que ser como un grano de mostaza, le está apuntando a estas características. Una fe que se sostenga por encima de las adversidades que puedas atravesar. Sicómoro. En mostaza la palabra es proyección. En el árbol sicómoro la palabra es firmeza. El árbol sicómoro puede medir hasta 20 metros, imagínate, de altura, y puede tener 6 u 8 metros de diámetro. ¿Qué otra cosa tiene el árbol sicómoro? Que es muy importante. Sus raíces tienen la característica de primero ahondar. O sea, las raíces del árbol sicómoro primero crecen hacia abajo y se van entrelazando unas con las otras y después se extienden y crecen hacia los lados. Es imposible, físicamente hablando, materialmente hablando, desarraigar un sicómoro, porque es el árbol bíblico con las raíces más profundas que se entrelazan y se van enlazando con lo que se encuentran en la tierra. Y primero crecen las raíces hacia abajo y después se extienden, se expanden pues hacia los lados. Y él dijo que nuestra fe tiene que ser como eso. No únicamente para poderlo desarraigar y decir plántate en la mar, porque lo que el Señor Jesús está planteando acá es una cosa imposible materialmente hablando. O sea, ¿yo para qué uso mi fe? Bueno, ¿cómo es mi fe? ¿Grandota? No, como una semilla de mostaza. Ah, ok. ¿Para qué la uso? Para desarraigar un sicómoro. ¿Qué? ¿Desarraigar un sicómoro? Sí. Bueno, ¿y lo planto donde? ¿En una matera que esté abonada? No, lo vas a plantar en la mar. Todo lo que el Señor Jesús está diciendo acá es imposible. Esa tiene que ser tu fe. Una fe que cumpla misiones imposibles. Lo que el Señor Jesús está diciendo acá, hablando del sicómoro, es que tu fe debe tener raíces. Tu fe no puede ser una fe que un día sí y un día no. Un día estás bien y un día estás mal. Claro que te va a llegar la depre, pues como decimos coloquialmente. Algún día vas a sentirte vacío. Algún día te puedes sentir mal. Pero que las raíces que vos tengas de fe en Cristo Jesús nunca se muevan de tu vida. Por eso el Señor Jesús dijo, la fe tiene que ser como un grano de mostaza. No pensando en que chiquitito. Usted recuerda cuál es la proyección. Usted ha visto las semillas de mostaza ya en su cultivo como tal. Eso es un arbusto grandísimo. Y el sicómoro es grandísimo, las aves van a hacer nidos en él, da muy buena sombra, así como se extienden sus raíces abajo, por debajo de la tierra, también es muy frondoso en la parte de arriba. O sea, lo que el Señor Jesús quiere de tu fe es que tu fe tenga la capacidad de ser como un grano de mostaza por las características ya mencionadas anteriormente, y que tu fe también sea como un sicómoro, o sea, que tenga raíces. Desmitifiquemos dos cositas rápidas acerca de la fe que tienen que ver como con lo mismo. Tenemos que desmitificar nuestra fe en dos asuntos o dos mitos como tal. Lo primero es que la gente cree que no tiene fe. Es lo primero. Y lo segundo es que la gente cree que no tiene mucha fe. Hay muchas personas que dicen que no tienen fe. Romanos 12:3. Digo pues por la gracia que me ha sido dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, ojo con esto, sino que piense de sí con mesura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Persona que dice, es que yo no tengo fe, es falso porque bíblicamente Dios repartió una medida de fe a cada persona. Y lo segundo, la gente cree que no tiene mucha fe. Y cuando usted piensa que no tiene mucha fe, pues déjeme decirle que el asunto de la semilla de mostaza tiene que desmitificarle esa cosa que usted puede tener en su cabeza, porque aparte de que todos tenemos fe, no importa el tamaño de la fe, porque el requisito del Señor Jesús fue una semilla de grano de mostaza de fe. No fue un camionado, una tractomulada de fe.
fue una semilla de grano de mostaza. ¿Qué quiere decir la palabra con esto? Mira, lo importante de la fe no es el tamaño, sino sobre quién está puesta. Eso es lo importante de la fe. El tamaño de la fe puede variar, es muy relativo lo que estoy diciendo, pero el tamaño de la fe puede variar. Pero no importa el tamaño de la fe, importa sobre quién está puesta, si está puesta en Dios o no está puesta en Dios. Si está puesta en tu propia humanidad, yo sé que yo puedo, o yo sé que Dios me puede hacer el favor. El debate eterno de la fe. La fe en su importancia no tiene que ver con su robustez y su tamaño, tiene que ver sobre quién está puesta. Hablando de desafíos de fe, tenemos que entender el porqué de la petición y tenemos que entender el porqué de la semilla de mostaza y el árbol sicómoro. Ya entendimos que la petición la hacen los discípulos porque siempre, así se equivocaran muchísimo, como usted y como yo, estaban buscando fortalecer su parte espiritual. Este es un llamado para que tu parte espiritual nunca sea desamparada y siempre la estés fortaleciendo. Y lo segundo, Dios quiere que tu fe sea como la semilla de mostaza y como el árbol sicómoro. No estas que se mueven fácilmente, sino estas que crecen, esa fe que crece en todos los terrenos, que no importa si te va bien o mal, seguís teniendo la misma fe. Si estás enfermo o no, seguís teniendo la misma fe. Si Dios te hizo el milagro o no, seguís teniendo la misma fe. Si Dios te salvó el familiar o no, seguís teniendo la misma fe. Si te dieron el empleo o no, seguís teniendo la misma fe. Si las cosas salieron bien o mal, seguís teniendo la misma fe. La mostaza se da en terrenos verdes y en terrenos inhóspitos. De ese nivel Dios quiere que sea tu fe. Que Dios te bendiga, amada iglesia, amada persona que me estás escuchando, y deseo de todo corazón que los desafíos de fe, que en este desafío de fe precisamente que estamos atravesando, salgamos adelante. Fuerte abrazo y bendiciones.